Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy comienza entonces una nueva sesión del seminario del Instituto de Estadística, 26 de mayo. La presentación está a cargo de Nicolás Prebenza, doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde posteriormente hizo su postdoctorado, ahora docente de Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y de Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En la sesión de hoy nos presentará ecuaciones en derivadas parciales en estructuras discretas. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Marco y Andrés, por la invitación. Bueno, esto es lo que voy a hablar son EPDs. EPDs es la sigla para ecuaciones en derivadas parciales. Debería ser EDPs y puse EPDs, no sé por qué. Pero bueno, y bueno, esos que voy a presentar son un poco trabajos en conjunto con Julio Rossi y Leandro del Peso, de la Universidad de Buenos Aires, ambos. Con Julio trabajé durante mi postdoctorado. Bueno, vamos a empezar. A ver, acá. Ahí va. Entonces voy a definir lo que es una función armónica. Primero vamos a empezar hablando de las cosas en el espacio euclidiano, que es el espacio que todos conocemos y manejamos. Entonces voy a pensar que omega es en general un conjunto abierto y acotado de Rn. Tengo una función U definida en omega y que va a valores reales. Entonces se puede definir en laplaciano, que es un operador sobre las funciones. ¿Sí? Yo agarro una función, le aplico el laplaciano y me da una nueva función que se define de esta manera. Este símbolo, el delta U, marca que es el laplaciano, y es la suma de todas las derivadas segundas de la función U. Obviamente, para hacer esto, en principio, tenés que pedir que la función U sea 2 veces diferenciable. Otra forma análoga es, bueno, uno calcula el hessiano, que es la derivada segunda de U, la matriz de derivadas segundas, y le calcula la traza. Eso también es exactamente el laplaciano. Y otra forma, que viene más del palo de la ingeniería, es aplicar otro operador. Digamos, el laplaciano es la concatenación de dos operaciones, de dos operadores. Primero aplico el gradiente y después le aplico la divergencia, que es un operador bastante usual en la matemática y en la ingeniería y en la física. Bueno, voy a decir que una función es armónica cuando el laplaciano es igual a 0. Es una definición clásica del 1800 y algo de estudiar lo que es una función armónica. Bueno, cualquier función afín, o sea, cualquier función lineal más una constante en Rn es una función armónica. ¿Sí? Porque cuando derivamos 2 veces, vamos a obtener 0, siempre. Una función más interesante es esta que está acá, en R2. Esta función es una función armónica, e a la x por el coseno de i. El gráfico es ese que está ahí puesto en la imagen. Y esta función, cuando yo la derivo 2 veces, y sumo, o sea, derivo 2 veces respecto de x y 2 veces respecto de y sumo, me da 0. ¿Sí? Pero no es una función lineal, es una función un poco más interesante que la que marcaba anteriormente. Bueno, sigo para adelante. Y vamos a ver repasar algunas propiedades bien básicas de las funciones armónicas. A pesar de que para definir una función armónica se requiere que solo sea 2 veces diferenciable, uno puede probar, al menos en el plano, pero vale en general, que una función armónica es infinito. Tiene mucha más regularidad, que se verifique esa ecuación nos da mucha más regularidad que la que en principio teníamos, o podíamos pensar. Otra propiedad interesante de las funciones armónicas es que cumplen algo que se llama el principio del máximo.
¿Está? El principio del máximo, tenemos el omega acotado, ¿sí? Pensemos que es un dominio abierto y que tiene una frontera acotada. Entonces el máximo y el mínimo de una función armónica se alcanzan en el borde. ¿Sí? Eso, desde el punto de vista de la optimización, es muy importante, porque me está diciendo, si el dominio está en Rn, el borde, si bien es algo que puede ser complicado, en general tiene una dimensión menor. Entonces estás buscando precisás buscar el máximo y el mínimo en una dimensión más chica que la que podías buscarlo originalmente. O sea, tiene otras propiedades, son funciones abiertas, pero bueno, esta quizás es la más conocida, la del principio del máximo. Bueno, tienen una caracterización equivalente, como puse en el abstract de la charla, las funciones armónicas. Se definen como que el laplaciano sea igual a 0, pero también una función es armónica si solo si para cualquier punto es igual, el valor de u en el punto, es igual al promedio de la función en una bola cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, acá me están dando un poco rápido de más el cursor, pero el valor de u en x es igual a promediar lo que sucede en una bola centrada en x y de radio epsilon. El epsilon podría ser cualquiera, la única restricción es que la bola tiene que estar toda incluida dentro del dominio. ¿Sí? Para eso sirve que el dominio sea abierto. Y este símbolo, la integral con la rayita, es lo que se llama la integral de promedio, y uno divide por el tamaño del conjunto. Entonces, la formulación esta, que también vale cuando sustituyo la bola por una curva, y en ese caso tengo como una integral de línea acá, y de nuevo acá estoy dividiendo sobre la longitud de la curva, tiene la ventaja, por sobre la definición anterior del laplaciano, que acá no estoy usando ninguna noción de derivada. ¿Sí? ¿Qué es lo que preciso para que decir una función u cumpla esto? Preciso que solo que la función sea integrable. Y eso es muchísimo menos que pedir ser C2. Entonces, esta propiedad de valor medio caracteriza las funciones armónicas, pero además me permite definir lo que es ser armónico en una clase de funciones bastante más grande que lo que me permitía la ecuación original. Bueno, y vamos a ver que esta expresión, tomar promedio entre los vecinos, ¿sí? Acá si uno toma epsilon chico, eso es la vecindad de x, es una propiedad que vale más aún en general y que vale incluso en contextos no euclidianos. Entonces, a partir de ahora, más allá de que la definición de armónica sea que el laplaciano sea igual a 0, para nosotros una función va a ser armónica si cumple esta fórmula de valor medio. Si el valor en x está determinado por el promedio de lo que sucede en una bola centrada en x. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir entonces con algunos problemas asociados. Bueno, me interesa... A ver, ¿esto se pasó una o...? Bien, no. Me interesa entonces interesa en general trabajar con dos problemas. Con el problema de Dirichlet y con el problema de Neumann. ¿Sí? Son estos señores que están acá. Este es Dirichlet y el otro es Neumann. Eran los dos alemanes. Y esto que voy a comentar son problemas clásicos del análisis. Sigo teniendo omega, un dominio abierto y acotado, y ahora voy a tener una función f definida en el borde de omega, a la que le voy a pedir alguna regularidad, ser continua, ser integrable, algo. Y el problema consiste en hallar u, una función armónica, tal que restricta al borde coincida con f.
¿Sí? Eso es buscar, a veces también se menciona así, una extensión armónica de f a todo omega. Y ese es un problema súper clásico del análisis. Después está el problema de Neumann, que es un problema relacionado al de Dirichlet, donde también busco una función armónica, pero ahora no voy a pedir que en el borde valga cierta función, sino voy a pedir que la derivada en el borde, la derivada normal, ¿sí? La derivada normal es la derivada que es perpendicular a la curva del borde, coincida con la función f dada. Son dos formas de resolver un problema. El problema sería, voy a escribir acá cortito, si se deja esto, que el laplaciano de u es igual a 0, ¿sí? Porque eso es pedir que ser armónico, y en un caso voy a pedir que la función en el borde valga f, eso es resolver el problema de Dirichlet, y resolver el problema de Neumann es pedir que la derivada del borde de la derivada normal sea igual a f. Entonces, de estos problemas, ¿qué nos interesa? Nos interesa primero saber si hay solución, después saber si la solución es única o no. Después, una vez que uno pudo resolver la primera pregunta, el primer ítem, es, bueno, ¿qué condiciones tengo que poner sobre f y sobre omega? Por ejemplo, si bien no lo voy a abordar en esta charla, para el problema de Neumann se precisa que el borde tenga cierta regularidad. ¿Sí? Porque si vos querés definir la derivada normal en el borde, precisás tener una noción de qué es la normal en el borde. Y si el borde es muy irregular, por ejemplo, si es fractal, o si tiene muchos ángulos, bueno, se te puede complicar esa definición, digamos. Porque la curva en el borde no va a ser diferenciable. Bueno, pero más allá de eso, que se arregla, me interesa saber sobre qué condiciones le tengo que poner a f o eventualmente a omega para tener existencia y unicidad. Y después, ¿cómo se relacionan las soluciones de estos dos problemas? Obviamente no son iguales, pero los dos son funciones armónicas y debería haber algún tipo de relación. Y sobre esto último vamos a ahondar un poco más adelante. O sea, no nada muy formal, sino voy a comentar cómo se estudia la relación entre la solución del problema de Dirichlet y la solución del problema de Neumann. Si alguno vio cosas o recuerda cosas de ecuaciones diferenciales clásicas, dar una función en el borde es como dar el dato inicial. ¿Tá? Es decir, bueno, una ecuación, en el término de ecuación diferencial clásica, sería decir, la condición inicial en 0 vale tanto. Entonces vamos a empezar con la versión más sencilla del problema de Dirichlet. La versión más sencilla del problema de Dirichlet es considerar un intervalo en una dimensión. Entonces ahí no tengo derivadas parciales, tengo una sola derivada, por lo tanto la ecuación es esta que está acá, es u segundo igual a 0, y voy a imponer que en el borde A valga f de A y en el borde B valga f de B. Entonces se puede probar que la única solución es la lineal que está dada de esta manera. ¿Sí? Es el promedio ponderado, si se quiere, de lo que sucede en el borde. ¿Cómo se deduce esto? Bueno, obviamente, si se tiene que cumplir que u segunda sea 0 en un intervalo, la función tiene que ser lineal, y una vez que sé que es lineal, imponiendo que en un extremo tiene que valer esto y en otro extremo tiene que valer esto otro, uno deduce la fórmula. Y las únicas funciones armónicas en R son las lineales. Entonces, en los reales no es, sinceramente, muy interesante estudiar las funciones armónicas. Por eso, y esto fue lo que arrancó haciendo Dirichlet, perdón, es alemán, pero uno a veces lo pronuncia como francés,
es estudiar el problema de Dirichlet en 2 dimensiones. En particular, voy a tomar omega como la bola de centro 0 y radio 1. ¿Sí? Voy a tomar una función f continua, acá le estoy yo imponiendo cierta regularidad, en el borde de la bola. Bueno, entonces es un teorema clásico que dice que existe solución al problema de Dirichlet y la solución es única. Y además viene dada por esta fórmula espantosa, que sorprende hasta el gatito, pero es una fórmula explícita. En general es muy difícil obtener fórmulas explícitas. En el caso del problema de Dirichlet en la bola, se puede usando análisis complejo y lo que se obtiene es esto. ¿Sí? Si se fijan acá, estas partes vienen de tanto los extremos de la integral como la normalización afuera y el coseno y seno, vienen de que en realidad yo estoy mirando las cosas en el borde de la bola y es una parametrización del borde de la bola de centro 0 y radio 1. ¿Está? Y esto que está acá es un núcleo con esta forma. Obviamente para hacer esto hay que hacer muchas cuentas y saber un poco de análisis complejo. Una vez que uno sabe análisis complejo no es difícil, y las cuentas tampoco que sean tediosas, pero bueno, hay que hacerlas. Se usa la fórmula integral de Cauchy. Bueno, pero en realidad acá lo que me interesaría sería debilitar la hipótesis esta. Debilitar la hipótesis de que la función sea continua. Esta fórmula se puede hallar y tiene sentido solo cuando f es continua, y eso es porque se basa en la fórmula de Cauchy para análisis complejo. A mí me interesaría, por ejemplo, mirar funciones que sean de esta manera, sean la indicatriz de una parte del borde. Entonces, en una parte del borde valen 1 y en otra parte del borde valen 0. Obviamente no es una función continua. Pero me puedo preguntar si el problema de Dirichlet tiene solución, aun cuando eso no sea continuo. ¿Y cómo se aborda eso? Es a lo que vamos a ver en el siguiente slide. Bueno, para eso voy a vincular al problema de Dirichlet con los paseos aleatorios. Y esto que vamos a hacer vale en Rn, pero lo voy a pensar en R2 porque es un poco más sencillo. Tengo omega, un abierto y acotado de R2, y una función f definida en el complemento de omega. Y bueno, voy a empezar en x0, y en cada paso me voy a mover de forma aleatoria, independiente de todo pasado, hasta que en algún momento voy a salir de omega. ¿Sí? Si estoy en R3 o mayor, salgo casi seguramente, digamos, porque porque la caminata aleatoria es transiente. En R2 tengo que jugar un poco y probar que en realidad, como el conjunto es acotado, también voy a salir. Pero bueno, tengo una caminata aleatoria, un paseo aleatorio dentro de omega. En cada paso me muevo aleatoriamente en alguna de las 4 direcciones que se puede, y le llamo UX0. U de x0 va a ser el pago esperado empezando en U0. Lo que no dije es que el juego termina cuando yo salgo de omega. ¿Sí? Yo estaba dando vueltas. Perdón. Vamos. Ahí va. Este es omega, yo estoy dando vueltas en omega, me voy moviendo, hasta que en un momento salí. Bueno, entonces yo tenía una función definida en el complemento, me va a pagar lo que vale la función en ese punto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, vamos a tratar de formalizar un poquito la idea y demostrar por qué aparece el laplaciano acá. Tomo un epsilon positivo y digo, bueno, me voy a mover desde x0 con probabilidad 1/4 a este sitio, a este otro, a este otro o a este otro. E1 y E2 son obviamente los vectores de la base canónica de R2. Y ahora digo, bueno, ahora no me estoy moviendo aleatoriamente para cualquier lado, sino me estoy moviendo aleatoriamente con cierto paso epsilon, entonces redefino mi función de pago esperado.
Y acá solo lo que hago es, para ver qué ecuación me cumple el pago esperado, digo, bueno, si yo empiezo en X0 y dejo pasar un turno, con probabilidad 1/4 voy a ir a este sitio. Entonces, voy a ganar, ¿sí?, lo que ganaría si hubiese empezado en ese sitio. ¿Sí? Estoy aplicando una fórmula de probabilidad condicional. Y lo mismo con todos los sitios. ¿Sí? Después estoy sentado en X0, tiro una moneda, me sale que me tengo que mover a X0 más epsilon E2. ¿Tá? Eso sucede con probabilidad 1/4. Entonces, ¿cuánto va a ser mi pago esperado? Y bueno, lo mismo, 1/4 por lo que ganaría si hubiese empezado en este nuevo sitio. Bueno, entonces, acá esta ecuación es la que me va a terminar haciendo que me aparezca el laplaciano. Antes de eso, tengo que mencionar que se puede probar que esta U epsilon converge a una función U de forma uniforme en la clausura de omega. Eso me sirve para lo que viene después, para poder tomar límite. ¿Sí? Acá esto era el lado que estoy mirando, perdón que vuelvo para atrás, me estoy fijando solo lo que esta parte, ¿sí?, y le estoy restando un medio de esto que está acá. ¿Sí? Estoy pasando para este lado. Acá aparece 1/4 y acá aparece 1/4, pero le resté un medio. Cuando uno hace esto, se da cuenta o reconoce acá que tiene una diferencia central, y esta diferencia central se puede probar haciendo Taylor, o esto se ve en cualquier curso de métodos numéricos, converge a la derivada segunda respecto de X, ¿sí?, porque estoy considerando la primera coordenada. Digamos, estoy haciendo las variaciones en la dirección de 1. Si hubiese hecho las variaciones en la dirección de 2, converjo a la derivada segunda respecto de I. Bueno, entonces, esto me está diciendo que mi función de pago esperado va a converger a este problema. ¿Sí? En el borde sé que va a ser F, y adentro me va a quedar, si antes tenía esto más lo mismo en la segunda coordenada, entonces me va a quedar el laplaciano igual a 0 en el interior e igual a F en el borde. Cuando uno toma límite en epsilon, esencialmente lo que está haciendo es pasar desde el random walk al movimiento browniano, y lo que se puede probar es que en realidad la solución es esta función que está acá. ¿Sí? Es tomar la esperanza, empezando en X0, de F del movimiento browniano parado a tiempo tau, donde tau es el primer momento donde el movimiento browniano sale de omega. ¿Tá? Y esa es una función armónica. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que, bueno, si se fijan en esta fórmula, para que tenga sentido, F, ¿qué regularidad le tenemos que pedir a F? Casi ninguna, porque solo tengo que hacer F compuesta con el movimiento browniano. Entonces, con pedirle a F, por ejemplo, que sea medible y acotada, ya puedo hacerlo. Bueno, entonces ahora voy a tratar de generalizar estas cosas a una estructura discreta particular, que es el árbol regular. ¿Sí? En el árbol regular tengo m hijos, o sea, cada sitio tiene m hijos y un padre, es un grafo infinito y conexo sin ciclos. La única que tiene solo m hijos y no tiene padre es lo que llamo la raíz. Y yo puedo mencionar o sea, denominar a los vértices del árbol como consecuencias de números en orden lexicográfico, desde 0 hasta m-1. Entonces, por ejemplo, este que está acá es el 0, 0, 1. Este que está acá es el 1, 0, 2.
y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, cada vértice yo lo puedo asociar a una secuencia de k números, ¿está? Donde cada uno de esos números va a estar entre 0 y m-1, y k esencialmente me va a decir la altura del árbol a la que está. Bueno, los sucesores, ¿está? Es simplemente, si yo estoy parado en este punto, los sucesores van a ser estos tres. ¿Está? Y como los escribo, bueno, los sucesores del vértice X, los escribo X, alguno de los números entre 0 y m-1. ¿Sí? Todos tienen la misma cantidad de sucesores. Y al padre lo anoto X gorrito. Bueno, y esto que está acá, X a la menos J, es el jésimo predecesor. Por ejemplo, si este es X, X a la menos 1 es el padre, X a la menos 2 es el abuelo, y X a la menos 3 es el bisabuelo, o abuela. ¿Está? Y el nivel lo anoto con el módulo. En este caso, la raíz tiene nivel 0, este tiene nivel 1, este tiene nivel 2, y este último tiene nivel 3. Bueno, a ver si me faltó algo esto. No, creo que no. Bueno, entonces, si yo quiero tratar con un problema como el problema de Dirichlet, preciso definir el borde del árbol. Y el borde del árbol es algo que es bastante raro como se define, pero en algún sentido es bastante natural. Una hoja en el árbol es un camino infinito que empieza en la raíz. Es una secuencia infinita de números. Cada uno de esos números está entre 0 y m. Y el borde del árbol es el conjunto de todas esas hojas. Como conjunto, si se quiere, es un poco feo de tratar, porque, bueno, es un conjunto de caminos infinitos, digamos, no es que es un vértice que yo tengo bien identificado. Es una forma un poco implícita de definir las cosas, pero bueno, es con lo que se puede trabajar. La ventaja que tiene el borde del árbol es que yo lo puedo de alguna forma parametrizar o puedo pensar que lo tengo dentro del intervalo 0,1. ¿Cómo? Vía este mapa. ¿Sí? Este mapa me agarra un elemento del árbol, del borde del árbol, al cual les voy a llamar pi, y le asigna un número entre 0 y 1, que es este número, que esencialmente es la expansión, es agarrar esta sucesión de números y fijarse, hacer la expansión, lo contrario a la expansión en M, y ver dónde cae. ¿Sí? Si uno tiene, por ejemplo, el árbol con dos hijos, o sea, el árbol 2 regular, la expansión diádica es fijarse si vas a caer acá está la mitad, un medio, se vas a sacar de este lado o de este lado, y ahora si caíste de este lado, vas a fijarte si este intervalo lo partís a la mitad, y de qué lado caes, y así vas a ir llegando a un sitio del intervalo 0,1. Ese mapa es sobreyectivo, tiene la desventaja que no es inyectivo, pero bueno, con ser sobreyectivo no nos va a alcanzar. Y bueno, se puede extender a todo el árbol de esta forma canónica, diciendo que un vértice del árbol es lo mismo que poner la secuencia y después todo el resto ceros. Bueno, y cada vértice tiene un intervalo asociado, que es este que se llama I sub x, donde esencialmente lo que tengo, fijémonos en el árbol de 2, ¿sí? Yo acá tenía el intervalo 0,1, acá tengo en un medio. Bueno, me voy a fijar, si este es x, dónde caen todos los posibles caminos que pasan por x. ¿Sí? Todos los caminos infinitos que empiezan en la raíz y pasan por acá tienen que caer en este intervalo. Y eso es lo que defino como I sub x.
Obviamente, si voy bajando el nivel, ese intervalo se va haciendo cada vez más chiquito. ¿Está? Pero esencialmente es el intervalo donde todas las hojas terminan, todas las hojas que pasan por X terminan ahí. Bueno, ¿por qué me interesa el árbol? Estudiar estas cosas en el árbol. Bueno, una de las razones es que es un espacio métrico discreto con muchas propiedades de simetría y eso me permite hacer cuentas. ¿Tá? Y también que el borde sea fractal, por ejemplo, y que sea parametrizable por el intervalo 0,1 de alguna manera, es otra condición que es llamativa y que hace que sea lindo trabajar en el árbol. Otros argumentos es que es la discretización de espacios más complicados, como la bola en muy alta dimensión o los planos hiperbólicos. ¿Tá? Estos espacios son continuos, pero en realidad son bastante difíciles de entender, sobre todo el plano hiperbólico, y trabajar en una estructura discreta podría ser a priori más sencillo. También, y esto obviamente, esto lo encontramos después de empezar a trabajar y estamos empezando a trabajar con alguna gente que está vinculada, que está citada acá, un árbol, en una versión un poquito más refinada, que es la de considerarlo no como un grafo, sino como un grafo métrico, ahora comento brevemente qué es eso, es un modelo sencillo para el sistema respiratorio. ¿Tá? ¿Qué es un grafo métrico? Un grafo métrico es donde yo tengo vértices y tengo aristas, pero ahora voy a pensar que las aristas son intervalos. Entonces, ahora los puntos del grafo no son solo los vértices, sino son los vértices o los puntos que están adentro de las aristas. Bueno, es como... Entonces, uno puede pensar que si tiene, a ver, acá donde tengo el... Si uno tiene una partícula de aire que se mueve acá, si el flujo es medianamente constante y se mueve aleatoriamente, va a chocar contra estas paredes, que la condición esta de borde sea cero quiere decir que se va a reflejar, y si el delta este es muy chiquito, en realidad es como si se estuviese moviendo en una recta. Entonces vos podés modelar, en algún sentido, un alveolo por un intervalo, algo que sea de forma unidimensional, con un vértice donde se da la bifurcación, o la trifurcación, eso depende. ¿Tá? Eso es un poco lo que se comenta en estos dos artículos, y es algo que encontramos después, es lo que nos pusimos a trabajar, en particular con Jolie y Kachanovka, pero todavía no tenemos muchos resultados en esa dirección. Bueno, entonces ahora voy a ir al objeto que me interesa, que son las funciones beta-armónicas. ¿Sí? O sea, yo quiero definir algo análogo a ser armónico, pero en el árbol. Entonces voy a tomar un beta en 0,1 y voy a decir que una función cuyo dominio es el árbol es beta-armónica cuando se cumplen estas dos cosas. La que importa es la de arriba, la de abajo es en la raíz, porque la raíz no tiene padre. Fíjense que lo que estoy pidiendo es que sea el promedio ponderado por beta entre el padre y todos los hijos. ¿Sí? Es una fórmula de promedio análoga a la que definen las funciones, a la que caracterizan las funciones armónicas en dominios euclidianos. Bueno, hago variar el beta entre 0 y 1 y no le doy un valor específico para que sea más interesante, pero si yo pongo el beta igual a 1 sobre m más 1, recupero el laplaciano habitual. Entonces acá me interesa el problema de Dirichlet. El problema de Dirichlet es dada una función. Ahora voy a definir la función en 0 y 1. Ahora vamos a ver por qué. Quiero hallar U en el borde, en el árbol, beta armónica, tal que en el borde, ¿sí? Pi es un elemento del borde, valga igual que F compuesta con la proyección de pi.
¿sí? En vez de dar mi dato de borde, o sea, mi dato f en el borde del árbol, lo voy a estar dando en 0, 1. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un poco más de sentido para poder hacer cuentas explícitas. Y aparte, todas las funciones que nos interesan en el borde del árbol se pueden construir de esta manera. O sea, se pueden ver como la composición de una función en 0, 1 con esta proyección en el árbol. Este es el problema de Dirichlet que interesa en el árbol. Y bueno, lo que hicimos con Leandro Del Peso y Julio Rossi fue probar que bajo ciertas condiciones había solución. La primera condición es que beta tiene que estar entre 0 y 1,5. Ahora voy a explicar por qué. Acá tenemos una condición sobre f muy general, que es que sea integrable, que esté en L1. Y con esas condiciones, bueno, existe una solución y es única. Y lo más, no sé si lo más relevante, pero lo más difícil en este artículo fue obtener, o lo más sorprendente, si se quiere, fue obtener una fórmula explícita. La fórmula explícita es esta que está acá, y voy a comentar un poco de dónde sale. Este es el caso beta igual a 0, que lo habían hecho antes Del Peso, Mosquera y Rossi. El caso con beta distinto de 0 era bastante más difícil y nos da esta fórmula que es bastante más fea que la anterior. ¿Sí? Esto es el promedio de la función en el intervalo sobre el que proyecta. ¿Sí? Me tengo que fijar, ahora me paro en X, me fijo sobre dónde proyectan todos los caminos infinitos que pasan por X, que llegan al borde, y lo que hago es el promedio de la función ahí. ¿Sí? Eso es lo que sucede en el caso beta igual a 0. Nico, perdón, Decime. beta igual 0 era que es el ponderador del padre o de todos los hijos. No, beta es el ponderador del padre. O sea, para beta igual a 0, mirás solo para abajo. Ahí va. Ok, gracias. No mirás para arriba. Ahí, a ver, ¿cuál es la... ¿Por qué beta tiene que ser menor o igual que 1,5? Fíjate de lo siguiente, si beta es mayor o igual a 1,5, pero pensemos mayor a 1,5, como vos mirás al padre esencialmente con probabilidad beta y a los hijos con probabilidad 1 menos beta, si el beta es mayor que 1,5, vas a mirar más a los padres que a los hijos. Entonces, si vos haces un random walk empezando en X, vas a tender a ir más para arriba, porque vas a querer visitar más a tus padres que a tus hijos. Entonces no vas a ver a la función en el borde. Para que el problema de Dirichlet tenga solución, la caminata aleatoria tiene que llegar cerca del borde y tocarlo. Si vos tenés ganas de subir en el árbol, no vas a bajar al borde, porque hay una única forma de bajar al borde. ¿Sí? O sea, cuando el árbol tiene demasiados caminos. Entonces, si vos querés subir, ¿sí? Y estás subiendo con probabilidad beta, y querés bajar con probabilidad 1 menos beta, si esta es mayor, bueno, la fuerza te va a llevar a siempre estar cerca de la raíz, estar en un entorno de la raíz. Eso es porque la caminata aleatoria va a ser recurrente. Entonces no vas a ver el borde, por lo tanto no vas a poder encontrar una función que coincida con el dato en el borde que vos estabas dando. Y esa es la razón esencialmente porque cuando beta está entre 1,5 y 1, las únicas funciones armónicas son las constantes. ¿Sí? Las que están acotadas, obviamente uno puede definir. No acotadas no interesan, porque son fáciles de encontrar. Entonces, para poder ver lo que sucede en el borde, vos precisás que beta esté entre 0 y 1,5. Si no, no vas a encontrar nunca lo que está en el borde. Y acá estos pesos que aparecen, fíjate que si uno lo piensa en términos de caminata aleatoria, esto que aparece acá es como
es la velocidad a la que te vas hacia el borde, digamos, es el drift hacia el borde. Bueno, o 1 menos el drift hacia el borde. Esto que aparece acá te mide esencialmente qué tan larga fue tu excursión hacia arriba. Vos empezaste en x0, sabés que eventualmente vas a tener que terminar bajando porque el beta está entre 0 y 1,5, pero vas a subir. Y esto que está acá es lo que te está ponderando qué tan larga fue tu excursión hacia arriba. ¿Sí? Mientras más larga es menos probable, este P está entre 0 y 1, digamos. Esto quiere decir que llegaste a la raíz. Y esto que te vas quedando en el jésimo ancestro. Bueno, la verdad que lo más difícil de este artículo y para lo que me sirvió, por ejemplo, la probabilidad fue para encontrar esta fórmula, para adivinarla. Después de que uno tiene una idea de por dónde puede venir, empieza a corregir las constantes y demás. Y esta fórmula fea no es que uno llega algebraicamente, sino que se tiene que inspirar, y para eso conviene pensarlo siempre, al menos para mí, en términos de caminatas aleatorias, y pensar, bueno, cuándo hago una excursión y cuándo en realidad no vuelvo más. Bueno, algún comentario más. Fíjense que el caso beta distinto de 0 y beta igual a 0 es bien diferente por lo siguiente. Si yo modifico la función, supongan que tengo acá el intervalo 0, 1. Si yo modifico la función acá, déjenme que encuentre mi cursor, modifico la función acá f, en un entornito de ese punto, en realidad, si beta es igual a 0, la solución en este lado no la estoy cambiando. ¿Sí? Porque las cosas que van, todos los árboles, todos los subárboles que van a terminar acá, bueno, va a valer esta fórmula, va a valer el promedio sobre este intervalo, ahí no cambié nada. Pero si perturbé la función en el intervalo de la izquierda, ahí sí me va a cambiar. Entonces, cuando beta es igual a 0, tengo una especie de comportamiento local. Si yo cambio localmente f, la solución me cambia localmente. El problema es que si beta es distinto de 0, ya no tengo esa cuestión local. ¿Sí? Porque empiezo a mirar, me pasa que hago excursiones para atrás, entonces eventualmente voy a poder llegar a la raíz que también ve lo que sucede en este intervalo. Perdón, ve lo que sucede en este intervalo y ve lo que sucede en este otro. Entonces, si yo perturbé acá, para beta igual a 0, la solución no me cambiaba de este lado, pero para beta distinto de 0, la solución en este lado me va a cambiar. Va a estar afectada porque voy a mirar intervalos más grandes. Entonces, eso te da la idea de que tenés ahí un operador que es no local. Que son operadores que a la gente de ecuaciones le interesan mucho. Bueno, otro resultado vinculado al anterior es este principio de comparación, que es tengo dos funciones beta armónicas, tales que los datos son los datos de borde son f sub u y f sub b. Entonces lo que me está diciendo este principio de comparación es que la diferencia, el supremo de las diferencias en el interior del árbol, entre u y b, es menor o igual que el supremo de las diferencias en el borde. Esto tiene como corolario que si la función b es más grande que la función u en el borde, entonces es más grande en todo el árbol. Y esto es casi lo mismo que tener un principio del máximo. Se llama principio de comparación y es a partir de lo cual uno puede probar la unicidad del problema. Y lo otro que es muy interesante y solo vale cuando beta es distinto de 0, es que si dos funciones son beta armónicas y una es mayor que la otra, pero se tocan en un punto, entonces son iguales. ¿Sí? Eso me dice que las funciones
que son beta armónicas que están ordenadas, no se pueden tocar en ningún punto. ¿Sí? Si U es menor o igual que B, y las dos son beta armónicas, o son iguales, o una es estrictamente mayor que la otra. ¿Tá? Porque si se tocan en un punto, se tocan en todos. ¿Tá? Si beta es igual a 0, eso es falso, pero si beta es distinto a 0, como se puede ver que es verdadero, digamos. Y no es difícil intuir por qué. Si beta es 0, solo mirás hacia abajo. Entonces, en realidad, lo que te va a pasar es que si se tocan en X0, van a ser iguales en todos los vértices que están abajo de X0. Pero los que están arriba no podés decir nada. Pero cuando beta es distinto de 0, te permite ir hacia arriba y probar que también son iguales arriba. ¿Tá? Esto se llama principio de comparación fuerte. Y bueno, dado el tiempo que voy, para ir terminando, voy a contar un poco cómo se relacionan el mapa de Dirichlet con el mapa de Neumann. Lo de Neumann era tomar la derivada normal en el borde. Entonces, informalmente, la forma de estudiarlo es esta. Yo tomo una función en omega, en el borde de omega f, resuelvo el problema de Dirichlet, es decir, haya una extensión armónica U que coincide con f en el borde, y luego calculo la derivada normal. Entonces, paso a estudiar este mapa. ¿Sí? Da una función, resuelvo el problema de Dirichlet, hago el gradiente contra la derivada, o sea, contra el vector normal, y eso me da la derivada normal. Y quiero estudiar este mapa. Esencialmente estoy diciendo, resuelvo Dirichlet y hago lo que haría Neumann en el borde. Bueno, para algunos casos muy especiales, en Rn, se conoce explícitamente este mapa. ¿Tá? Ese es el caso del laplaciano en este half space. Y esto que se conoce como mapa Dirichlet-Neumann es un operador muy conocido dentro de las ecuaciones en derivadas parciales. Yo antes de empezar a hacer ecuaciones en derivadas parciales no lo conocía, que se llama laplaciano fraccionario, que está dado por esta fórmula linda y espantosa a la vez. Este PB es principal value, eso tiene que ver con algo que voy a decir ahora, y es que esta integral no necesariamente está bien definida. Bueno, para este espacio, el mapa este que está sencillamente escrito ahí arriba, es este operador con A igual a 1 medio. Eso hace que acá abajo te quede un n más 1. ¿Sí? Y todos deberíamos saber que la integral en Rn de algo de una potencia a la n más 1, eso diverge. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con 1 sobre x en R. Entonces, principal value es que esta integral está tomada en un sentido especial, que es el de las integrales singulares, que se puede digamos, hacer. Por ejemplo, si uno calcula la integral de 1 sobre x entre menos 1 y 1 usando valor principal, le va a dar que 0, lo cual es lo natural, porque es una función simétrica respecto del 0. Bueno, nosotros resolvimos, hallamos un mapa explícito de Dirichlet-Neumann, que no lo voy a poner acá porque si esto no es muy lindo, imagínense lo que puede ser esto, donde el borde, definir lo que es la normal del borde es bastante complicado, y obtuvimos una fórmula similar a esta, pero donde en vez de tener este exponente en la singularidad, tiene este otro. ¿Sí? Menos el logaritmo en base m de p. Y bueno, eso es más o menos lo que quería contar. Después hay un comentario nomás sobre dónde continué trabajando en estas cosas. El laplaciano que teníamos era de esta forma. Y una cosa que me interesa es, bueno, en vez de que el beta sea constante, hacerlo depender del x. ¿Sí? Y para qué tipo de pesos yo puedo resolver el problema de Dirichlet. Por ejemplo, me gustaría tomar muchos pesos entre 0 y 1 medio y algunos pesos entre 1 medio y 1. ¿Eso tiene solución?
La verdad que no sé, estamos trabajando en eso. Y después ver si conociendo este mapa, ese mapa espantoso que no escribí, yo puedo adivinar, reconstruir cuáles eran los pesos. Eso es lo que se llama problema inverso de Calderón. Tiene muchísimas aplicaciones, y en particular estas aplicaciones vinculadas al sistema respiratorio podrían venir por caracterizar ese mapa. ¿Sí? Por adivinar el peso esencialmente es tratar de estudiar cómo es el flujo en un alveolo. Y después, bueno, si uno pone el beta constante, puede trabajar en otros problemas. Por ejemplo, en un árbol que no sea regular, o en un árbol que es aleatorio, y estudiar la diferencia, por ejemplo, entre el árbol que alterna m menos 1 hijos con m más 1 con respecto al que tiene m. ¿Sí? ¿Qué tan diferente se comporta un árbol que, no sé, con probabilidad de un medio tiene esto y con probabilidad de un medio tiene esto? Bueno, después otro problema clásico es el problema de autovalores. Pero eso es un poco en lo que estoy trabajando ahora, en conjunto con esta gente y con alguna gente de Francia y también de Uruguay con Juan Pablo Bortagaray. Así que dejo por acá, que ya fue bastante análisis para todos. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Lo comentaste durante la ponencia. Hay ya trabajos de referencia sobre lo que hoy nos has presentado con Leandro Del Pezzo y Julio Rossi. Lo digo porque quien esté interesado lo puede encontrar, por ejemplo, en la revista Potential Analysis. No sé si Nicolás quieres agregar más referencias. Referencias que me parecen interesantes son estas que marqué en la presentación, que tratan una estructura matemática que en principio a mí me parecía que tenía bastante poca aplicación con un fenómeno que es bien interesante de estudiar, y esos artículos que están acá más atrás, ¿sí? Estos dos, tienen bastantes citas de revistas médicas, no tanto de revistas de matemáticas, pero sí de revistas médicas que me parece que son interesantes. Excelente. Bueno, entonces un espacio para comentarios y preguntas sobre estas estructuras de árboles regulares o otras, obviamente, consultas y preguntas para Nicolás. A ver, voy yo, o sea, estaba buscando levantar la mano y estoy en la tablet y todavía no sé cómo funciona. Nico, muy buena la charla. Y o sea, la pregunta era por dónde ibas ahora estudiando y con quién estabas estudiando acá en Uruguay, y la verdad que me la respondiste, ya conozco más o menos el paño. Y la otra, Nico, es saber si, viste que los problemas de Dirichlet, o sea, en algún lugar terminan en la ecuación del calor y se puede ver desde lo que son las finanzas cuantitativas, y eso está el modelo de Black-Scholes por detrás. O sea, ¿has llegado a encontrarte con esos problemas? O sea, ¿has tenido alguna referencia o lo has mirado que viene esta nueva, o sea, no esta nueva corriente, pero sí que van los últimos avances sobre estas cosas, o no? Mira, a ver, primero que nada, obviamente están muy vinculados. El tema es que acá yo no tengo tiempo. Cuando vos mirás lo de Black-Scholes, o sea, lo que estás mirando es la ecuación del calor, que esencialmente es que la derivada respecto del tiempo sea igual al laplaciano. Que está muy vinculado con el problema de Dirichlet, porque el problema de Dirichlet esencialmente te estudia la versión estacionaria respecto del tiempo. Estoy trabajando en algo vinculado a eso, pero no en estas estructuras discretas, sino
con partículas brownianas en dominios más clásicos. Pero sí, uno de los problemas que puse acá sobre el final, el problema de autovalores, ¿sí? Este problema se relaciona mucho con el problema que vos decís de la ecuación del calor. ¿Por qué? Porque este lambda que aparece acá, ¿sí? El autovalor principal, este es un problema de autovalores, quiere decir que quiero hallar U y lambda. ¿Tá? Lambda es un número, U es una función. Es mucho más difícil que el problema de autovalores de matrices, pero si uno halla el lambda y se toma el lambda más chico que verifica esto, que no sea nulo obviamente, ese es como el exponente que te da el decaimiento de la ecuación de calor. ¿Sí? Si la teoría cierra, cuando uno estudia este problema, el lambda que halle va a tener que ser el exponente que te dice el decaimiento de la ecuación del calor en el dominio que estés mirando, digamos. Y eso es algo sobre lo que estamos trabajando, y de hecho tenemos algunos resultados, pero todavía están un poco en pañales. No sé lo que sería Black-Scholes en árboles, pero bueno, seguro Sí. con alguna de estas fórmulas puede valer. No, por ¿Qué eso. se puede hacer con eso? La otra pregunta era si en estos árboles tenía algún sentido o no tenía sentido. Pero bien, gracias, Nico. Eso te lo dejo a vos, que sos el que sabe de finanzas. Vos sabés la bibliografía. Yo te doy mi plata y vos hacés lo que... Yo tengo una duda, más bien. Gracias por la presentación. No levanté la manita, aunque sé dónde está, pero quizás. Ahí cuando estabas describiendo lo de los árboles, dijiste que una hoja es un camino infinito, ¿no? Sí. Y lo que me quedó la duda es que si en realidad una hoja es un camino infinito o hay infinitos caminos para que terminen en una hoja. Esa es como una duda. Y después, si el borde tiene alguna relación, cuando definís el borde del árbol, si tiene alguna relación con lo que sería un nodo terminal, como que, no sé, me genera confusión qué sería en este caso un nodo terminal, porque parece que es como un árbol infinito, ¿no? Y si hay alguna relación de poner en este contexto los árboles de regresión y clasificación como CART, ¿no? Mira, los nodos terminales son el borde. El problema es que como el árbol es infinito... Claro, por eso me genera cortocircuito. Hay una cosa que podés hacer para arreglar eso, y que no la... o sea, que de hecho la hicimos para trabajar con el tema de convexidad, que al final no presenté sobre eso, y es que uno le puede poner una métrica al árbol y decir, por ejemplo, que esta arista no tiene el mismo peso que esta, sino que a medida que vas bajando el peso es cada vez más chico. O sea, de esa forma, si bien el árbol es infinito, te sigue siendo infinito, te queda... ganás compacidad, ¿sí? Y entonces podés definir, como se define en un grafo cualquiera, qué es ser terminal. Terminal es que tenés vecinos solo para un lado. Y bueno, esencialmente no. Literalmente los nodos los del borde son los que son terminales. El problema es que definidos así están a distancia infinita. Si vos redefinís las distancias, las podés hacer que estén a una distancia finita cada vez más cerca. Y después nosotros estudiamos otras cosas, pero no este problema en árboles finitos, ¿sí? Que son como estos metric graph que comenté, pero los árboles que vos me mencionaste no los conozco, así que... Bueno, entonces tenemos que charlar, compartir charlas. Sí. Si podemos hacer algo de eso, es de casualidad, porque nunca pensé, pero conversemos. Dale.
Sí, yo tenía una pregunta en relación a la pregunta de Natalia también, si es posible extender a otro tipo de árboles, o tienen que ser árboles regulares, por ejemplo, no sé, árboles evolutivos, que tengan algún otro tipo de Claro, comportamiento con los hijos, digamos. Es lo que quiero. De hecho, presentamos un proyecto para eso. Esperemos que la ANI nos financie. Pero, o sea, acá hay dos cosas. Yo en esta fórmula podría variar el beta, que es como lo que estoy diciendo acá, o dejar el beta constante y variar m, o sea, variar la cantidad de hijos. Me gustaría hacerlo en un árbol de Galton-Watson. Ese sería como el objetivo de máxima. Pero bueno, quizás en un árbol de Galton-Watson general es muy difícil. Entonces, lo primero que estamos pensando es un modelo más de juguete y decir, bueno, con probabilidad 1/2 tenés una cantidad de hijos, con probabilidad 1/2 tenés otra cantidad de hijos. ¿Cómo se comporta eso? O sea, ¿eso tiene solución? Yo creo que va a tener, pero me interesa también saber cómo se comporta respecto del árbol que tiene la cantidad media de hijos. ¿Sí? Si tiene más, si tiene menos, cómo crece. O sea, perdón, eso último que dije que queda un poco entreverado. Digamos, si vos tenés con probabilidad 1/2 2 hijos y con probabilidad 1/2 4, yo te quiero comparar contra el árbol de 3 hijos y ver qué tan diferente es la solución en un caso o en el otro. Eso puede tener bastante interés y puede ser altamente no trivial porque se sabe que en los árboles de Galton-Watson las caminatas aleatorias son más lentas que los árboles regulares. Eso quiere decir que vas a llegar al borde más despacio y que tus excursiones van a ser más grandes. Por lo tanto, puede haber diferencias. Gracias, Nico. Bueno, no sé si más comentarios y preguntas para Nicolás. Bueno, no, un comentario nomás, agradecer Sí. de nuevo el espacio, digamos, y tanto a Marco como a Andrés la introducción y la invitación. Y bueno, que me parece que es muy bueno que este espacio del seminario exista. Yo participo cuando puedo, porque de tarde en general me tocan cuidados. Hoy zafé porque me tocaba la charla, pero bueno, me parece que está bueno que mostremos lo que se hace. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Aquí tenemos Natalia, Nacho, que empezaron con plantar, digamos, la semilla de este árbol que hoy en día es este seminario. Obviamente que Hola, esperamos buenos días. Buenos días. Esperamos que se produzcan muchas hojas y que prospere. Bueno, aprovecho para entonces agradecer nuevamente, Nicolás, a todos por las preguntas y sus comentarios y anunciar que Víctor tiene los pies sucios.